Listo, Buenos días. Rocío, ya empecé la grabación. Podemos comenzar. Comenzamos entonces. Buenos días. Para el día de hoy vamos a continuar estas sesiones de capacitación y pues el día de hoy nos toca la sesión de impermeabilizaciones. Para impermeabilizar, bueno, pues estamos, antes que empiece yo a hablar de este tema, antes de entrar en nuestra presentación, sí les quiero mencionar, impermeabilizar es muy importante y sobre todo ahorita que vamos a entrar a la época de lluvias, la temporada de lluvias. Quiero hacerles esta aclaración antes de todo. La época de lluvias, como la que ya estamos prácticamente iniciando, la época de lluvias es comercialmente, desde el punto de vista comercial, es la época más importante, es la época en la que se disparan todas las ventas, sobre todo por los problemas que hay cuando empieza a llover, cuando vemos las filtraciones, cuando vemos la humedad. Y pues por cultura como mexicanos ya saben que cuando tenemos el problema encima es cuando lo vamos a resolver. Entonces de esa manera es que se hace la temporada, la mejor temporada, aclaro, la mejor temporada comercialmente hablando es esta en la época de lluvias y es cuando los impermeabilizantes comienzan a aumentar sus ventas. Ahora bien, si lo vemos de manera técnica, bueno, ya de manera técnica no es la mejor época, esta de época de lluvias no es la mejor época para impermeabilizar. La mejor época, hablando técnicamente, es cuando está la temporada de secas, en los meses de febrero a marzo tal vez, que es cuando son meses en los que muy poco hay precipitaciones fluviales y es cuando las losas están completamente secas, es cuando técnicamente se debería de dar la impermeabilización. Sin embargo, les vuelvo a repetir, ahorita es cuando empieza lo de la mejor época comercial y es lo que vamos a aprovechar. Pero debemos estar preparados con conocimientos de esta capacitación para poder atender y para poder dar algunas respuestas a dudas a la hora de impermeabilizar. Bueno, vamos a empezar. Aquí la presentación nos habla primero de un programa. Los impermeabilizantes, vamos a ver el objetivo, por qué vamos a impermeabilizar, qué es un sistema de aplicación, que recuerdan ustedes, lo hemos venido revisando en cada una de las presentaciones que hemos hecho, pues el sistema de aplicación se hace sumamente importante. El sistema de aplicación, pero dedicado o encaminado a lo que son productos de Acritherm, que es nuestra línea de impermeabilizantes. La preparación de superficie como paso número 1, la selección y aplicador de un sellador, el paso número 2, recuérdenlo, esto es sistema de aplicación, y finalmente selección y aplicación del impermeabilizante, el Acritherm. Las recomendaciones, las bondades, ventajas y usos de nuestros productos. Bien, vamos a empezar. Aquí el objetivo es que al finalizar este curso el participante conocerá las propiedades de nuestros productos para impermeabilizar, recomendar y comercializar el sistema idóneo de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Ventajas y usos. Se utiliza para proteger azoteas de concreto, láminas de asbesto, láminas metálicas, láminas galvanizadas, cemento, muros, madera, etc. Es muy fácil de aplicar, está listo para usarse, no se decolora, soporta temperaturas variables, de uso industrial, residencial, comercial. No se cuartea, resiste los hongos, ahorra costos de energía en áreas con clima artificial hasta un 20%. Donde no hay clima, reduce la temperatura interna de un 5 a 8 grados, creando un ambiente agradable. Es base agua y no es inflamable. Estas son las ventajas o algunas propiedades que hay que resaltar de nuestros impermeabilizantes. Este producto, por ejemplo, cuenta con bondades de el ser impermeable, por supuesto, debe de serlo. Tiene un alto poder cubriente, tiene una excelente adherencia y evita filtraciones de humedad, básicamente, ¿verdad? Lo que necesitamos es que sea impermeable. Es aislante. Tenemos una ventaja sobre algunos otro tipo de impermeabilizantes. Las cargas cerámicas, estas actúan como dispersores de calor y resistencia a rayos UV. Voy a detenerme un poquito aquí porque les quiero hacer mención y seguramente algunos de ustedes han tenido en alguna de las lugares donde se han presentado a presentar algunas cotizaciones, se han encontrado con ese tipo de impermeabilizantes que son los de
de hule recuperado de llantas. Y muchas veces ha surgido la pregunta, ¿qué ventajas hay? ¿Cómo podemos nosotros defender nuestros impermeabilizantes frente a este tipo de productos que son dicen, son ecológicos porque se usa llanta recuperada? Precisamente voy a mencionar una de las ventajas que nuestros impermeabilizantes tienen sobre estos que son de hule recuperado, es que nuestras cargas cerámicas, las que utilizamos para ellos, están dándole esta característica de ser aislantes térmicos, de bajar la temperatura, como veíamos en el anterior párrafo. Entonces, estas cargas cerámicas le proporcionan esa ventaja sobre ese tipo de impermeabilizantes. Aquellos, sin embargo, como son de hule, es cierto, el hule no va a absorber humedad, pero el hule sí va a absorber calor, y el calor es uno de los factores importantísimos. Vemos la imagen aquí de la casita, ¿verdad? Que está todo el día está siendo irradiada por los rayos del sol, y entonces la temperatura al interior de esas habitaciones, de esas casas habitación o esas bodegas, son sumamente calientes, se eleva mucho la temperatura con el uso de nuestros impermeabilizantes, y esa, les decía, es una de las ventajas que tenemos sobre los impermeabilizantes de llantas, de hule recuperado de llantas, sin mencionar el altísimo costo que representa el que lleguen a obtener de forma granular, el hule en forma granular a un tamaño de partícula adecuado para meterlo a esos impermeabilizantes. Esa es la parte que los hace, ya hablando de precios, los hace más caros que los nuestros. Bueno, ese es un comentario que les quería hacer. La parte que dice aquí elastoméricos, bueno, pues eso lo debemos a nuestras resinas, que son elastoméricas, la flexibilidad, que hacen que se deforme pero no se agrietan en temperaturas extremas, es una de las características que tenemos también que resaltar en nuestros impermeabilizantes. Sin mencionar todavía, y me voy a regresar otra vez, sin mencionar todavía que nuestro Acriterm 10 años, en este año, volvió a repetir como número 1 en la revista del consumidor por análisis que realizó Profeco el año pasado, a finales de año pasado, y salió publicado recientemente. Entonces, esta publicación, no solamente en la época de temporada de lluvias, sino que desde que salió la publicación, en muchas de nuestras sucursales en toda la República, se vio reflejado luego el incremento en la solicitud de este Acriterm 10 años, porque fue evaluado como número 1, pues, sobre marcas líderes como son Fester o como son Sika, que son, pues sí, fabricantes específicos para este tipo de recubrimientos, y sin embargo nuestro impermeabilizante salió calificado como número 1. Entonces, eso es un punto a favor y que hemos estado pues dando, y hemos visto muchos beneficios, porque en muchos de los sucursales, les digo, ha aumentado mucho su demanda. Y bueno, continuamos con nuestra presentación. El sistema de aplicación que les decía es algo que no podemos hacer a un lado, que en cualquiera de los sistemas de pinturas que apliquemos, pues es fundamental. Vamos a repetirlo, lo hemos visto en varias ocasiones, pero no está de más verlo. Dice que es una serie de pasos ordenados. No podemos perder el orden de estos pasos. Deben ejecutarse con la finalidad de que los acabados desarrollen al máximo sus propiedades. El sistema de aplicación consta de 3 pasos, recuérdenlos: preparación de superficie, selección y aplicación de un sellador o primario, y selección y aplicación del acabado. Esos son los 3 pasos fundamentales del sistema de aplicación, y aquí vemos su definición para que la estemos recordando. Ahora bien, sistema de aplicación, si es el primer paso, la preparación de superficie, pues vamos a ver en el segmento de impermeabilizantes qué es lo que necesitamos hacer. Aquí menciona que hay que retirar todo material extraño y realizar las reparaciones de la superficie, así como resolver los problemas de la misma. ¿Para qué nos va a servir? Para mejorar la apariencia del acabado, para mejorar su rendimiento, para asegurar la adherencia, sobre todo aquí es bien importante cuando hay impermeabilizaciones anteriores, para aumentar la duración del acabado, para que tengamos un buen performance del producto, para evitar el mantenimiento constante, pues eso del mantenimiento constante va muy de la mano con el acabado y su duración. Ahora, vamos a ver qué vamos a hacer para esta preparación de superficie.
La limpieza, sobre todo la limpieza, que es importante. Observen ustedes cómo el tipo de contaminantes, de películas de impermeabilizaciones anteriores, sobre todo cuando son asfálticas, que son muy eficientes en los primeros años de vida o hasta cumplir su ciclo de vida útil, pero una vez que pase ese ciclo de vida útil en los sistemas de impermeabilizantes, los impermeabilizantes se convierten en materiales que pueden ocasionar los problemas de la aplicación de un nuevo sistema. Por tanto, debemos de retirarlos. Es muy, muy importante aquí ver que los sistemas impermeabilizantes se evalúe qué tanta adherencia hay de esos productos. Y si hay falsas adherencias, pues hay que retirar por completo todo lo que sean impermeabilizantes viejos, ya caducados. Restos de mezcla también hay que retirarlos, alambres, varillas, membranas de curado, grasa, sobre todo si es una losa nueva, que no tanto como una grasa, sino de estos desmoldantes que se usan hoy día para las cimbras, también pueden causar problemas. La nivelación de losas es algo muy importante, porque hay losas que no cuando son nuevas, ¿verdad? Pero cuando ya tienen algún tiempo, tienden a colgarse, y al colgarse generan encharcamientos en las losas. Estos encharcamientos pues son los que van a deteriorar la vida útil del producto, porque no solamente va a ser expuestos a la humedad durante la lluvia. Si tuviera una buena nivelación, pues solamente cuando llueve se escurren y el tiempo que dure en escurrir el agua se va y todo termina, hasta ahí. Pero cuando hay cuelgue de losas, las charcas que se forman por ese colgado de las losas, esa agua, aparte de que está rehumectando de tiempo constante y de tiempo permanente la película del impermeabilizante, está calentándose, y al calentarse durante el día también aumenta el calor. ¿Por qué? Porque actúan como lupas y absorben calor. Entonces, es importante que esta nivelación de losas la tomemos muy en cuenta. Son de los problemas y de las cosas que debemos de hacer antes de impermeabilizar. ¿Cuáles son los métodos? Aquí hablábamos igual de hacer un recordatorio, los métodos de limpieza que tenemos para las losas: la limpieza manual con cepillos, lijas, martillos, espátulas; la limpieza mecánica con las cardas, lijadoras, pulidoras. Puede ser menos probable, pero las cardas o las lijadoras sí es posible que las utilicemos. Y más que las lijadoras, los esmeriles. ¿Por qué? Porque cuando tenemos grietas, que lo vamos a ver más adelante, es donde podemos utilizar este tipo de herramientas. La limpieza química, aquí sí es bien importante, y sobre todo aquí en el primer punto de limpieza química, que es el uso de ácidos. El ácido muriático es uno de los ácidos que se utiliza. Lo vimos usar para cuando vimos los problemas de alcalinidad o de salitre en el segmento anterior de las pinturas vinílicas. Bueno, pues aquí en las grietas y en las fisuras se hace de suma importancia, porque a través de la entrada de humedad a esas grietas o fisuras es que también hay un alto contenido de sales alcalinas, y el uso del ácido es importantísimo. Algunas veces usamos solventes, detergentes, removedores, pero en este caso, más que todos esos, el ácido es el más importante. El caso de la limpieza industrial, sandblast y el wet blast, pues no es tanto, ¿verdad? Aquí más bien yo incluiría, en vez del wet blast, incluiría una hidrolavadora. La hidrolavadora es una herramienta muy útil al momento de las impermeabilizaciones, cuando estamos retirando las capas de impermeabilizantes anteriores, los últimos residuos que quedan después de barrer. Una lavada con una hidrolavadora es de suma importancia, porque es la que nos retira incluso muchas de las colonias de hongos. En las losas también se forman colonias de hongos, precisamente por la acumulación de la humedad, por los encharcamientos. Cuando se genera en esta temporada de lluvia, les decía, esos encharcamientos, es cuando está generándose las colonias de hongos, que se forman verbines, capas de musgo, incluso en algunas de las losas. Bueno, pues uno de los métodos más eficientes para retirar esas colonias de hongos y dejar limpia, lo más limpia posible, una losa, es a través de una hidrolavadora. Por ahí me pareció ver que Joaquín levantó su mano. ¿Tienes algún comentario, Joaquín? ¿Muy? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. La nivelación de losas, como les decía, eso es algo bien importante.
El nivelado de la losa, así como el reconocimiento de bajantes de agua, ya que con esto se evitará la acumulación y estancamiento de agua en las lluvias que afecte el impermeabilizante. Ya mencioné mucho de esto, pero bueno, aquí tenemos algunas imágenes y esto necesitamos recalcarlo porque es de suma importancia antes de hacer una nivelación. Ahora, el reconocimiento de bajantes de agua es algo que muy poca gente va a querer realizar. Estamos expuestos, como siempre, a que vemos el problema y lo queremos resolver de la manera más sencilla. Y la manera más sencilla es, si hay una fisura, trato de buscar cómo resolver lo de la fisura, y lo de la nivelación, pues creemos que resolviendo la fisura o la grieta que aparezca en la losa es suficiente. Sin embargo, les decía, es un paso muy, muy importante el que las losas solamente sean expuestas a la lluvia y a la humedad mientras está lloviendo, y una vez que pasa esta lluvia, pues si hay buen reconocimiento de agua, pues el agua escurra y no estén más tiempo del necesario expuestas. Bueno, por eso es importante. El siguiente es las fisuras, las grietas. Generalmente todas las construcciones tienen el problema de fisuras en las losas, que es natural por el asentamiento de la construcción, la gasometría, o bien por fallas en el colado, la falta de humectación. Esta falta de humectación, es decir, la revoltura que se hace en los porcentajes de agregados, cemento y agua sobre todo, es uno de esos problemas. Incluso algunas prácticas que se hacen es que después de que se hacen las losas, como la que veíamos en la imagen anterior, después de que se hace el colado de las losas, es muy frecuente, y la mayoría lo sabe, tiene que subir diariamente con agua para humectar esa losa que está en el proceso de fraguado, y si esta práctica se realiza, es muy improbable que las grietas aparezcan. Pero sin embargo, hay muchos lugares en donde sí aparecen esas grietas o aparecen las fisuras, y es donde se hacen los problemas, o es por donde empieza a penetrar la humedad hacia las losas. Ahora bien, tengo que hablar de grietas y fisuras, pero ¿qué son grietas y qué son fisuras? Vamos a ver de eso. ¿Cómo separarlas? ¿Cómo repararlas? Pero antes de repararlas, quiero hacer esta distinción. En la imagen, en la parte azul, vemos ahí algunas grietas y algunas fisuras. La grieta es aquella que traspasa todo el espesor de la losa, de lado a lado, y por supuesto la humedad pues, va a pasar a través de ella hasta el otro extremo. Una fisura es aquella que, como en la imagen que vemos aquí en la parte azul, esta que estoy mencionando, esta desde aquí, son fisuras, son pequeñas fisuras que no atraviesan el espesor total de la losa, pero que sin embargo ya están presentes. No van a trasladar la humedad hasta el otro lado de la losa, pero sí van a acumular humedad dentro de la losa. Eso es algo importante. La acumulación de humedad dentro de la losa es, recuerden, al haber humedad, comenzamos a tener los problemas también de aparición de alcalinidad o sales alcalinas, y que con el tiempo, si no reparamos y si no atendemos estos problemas de grietas, de fisuras, perdón, entonces vamos a tener problemas mayores, porque no solamente va a ser el encharcamiento y la humedad trasladada, sino que también ya vamos a tener los problemas de alcalinidad como los tuvimos en los muros. Entonces aquí lo importante de esto es, primero, si es una grieta, y hablamos aquí de las grietas, hay que detectarlas, y si es necesario hay que abocardarlas en forma de V, hacer un cincelado. La grieta necesita retirar todo el material sobrante, y para resanar esta falla o esta grieta se puede aplicar un resanador plástico con espátula, dejando secar un mínimo de 12 horas antes de aplicar la primera mano. También se puede reparar la fisura con un sellador. Hay varios tipos de selladores. Nosotros, y hago la aclaración, no hacemos resanadores ni hacemos selladores de tipo para este tipo de grietas. Hay algunos en el mercado, como los selladores de poliuretano o selladores acrílicos que ya se venden, que son especialmente para reparación de grietas. Nosotros no los tenemos. Sin embargo, y esta presentación, cuando la hicimos con nuestra fuerza de ventas, quedamos en un compromiso. Yo hice una reparación, aquí me voy a detener un poco, porque sí hice una reparación. De hecho, está en proceso todavía un video que estamos haciendo, no lo he podido terminar por todas estas circunstancias de la contingencia,
pero la reparación de las grietas y las fisuras que yo encontré en la losa donde estamos haciendo el video, sí hemos avanzado bastante. Encontré una manera, y digo, gracias a muchos de los comentarios y muchas de las situaciones que se presentan y de los comentarios que ustedes hacen. En la presentación anterior para vendedores lo vimos y lo que utilicé fue lo siguiente. En las fisuras fue muy eficiente hacer una dilución. Voy a hablar del sellador, me voy a adelantar un poquito aquí al sellador que recomendamos, que es el Sellalcali. El Sellalcali es el sellador más adecuado para poder hacer un sistema de impermeabilización con cualquiera de nuestras calidades de impermeabilizantes. Este Sellalcali es el más adecuado. Lo utilicé para el sellado de las fisuras en una dilución de 3 partes de agua por una de sellador. ¿Qué es lo que hice? Una vez que se hizo todo, era una losa nueva, por supuesto, se hizo un barrido, se hizo un lavado con una hidrolavadora, como les mencionaba, y una vez que estaba completamente limpio, las grietas y las fisuras les fui poniendo con una brocha a todo lo largo de cada una de las grietas y fisuras, porque tanto para grietas y fisuras lo utilicé. Eran grietas muy pequeñas, pero bueno, me funcionó bien. Esta solución del Sellalcali, con una brocha lo fui saturando a lo largo de toda la fisura. Con la brocha fui humectando bien y no fue, eso sí, no fue a la primera. Tuve que dar en algunas que eran más profundas. Tuve que hacerlo hasta 4 o 5 veces con esta solución de 3-1 del sellador. Fui saturando toda la fisura hasta que vi que una vez que le pasaba la brocha con el sellador, ya no lo absorbía porque la grieta o la fisura lo absorbía casi inmediatamente. Entonces yo iba recorriendo una sección de esas fisuras, algunas de ellas, y si me regresaba a ver donde inicié, que ya había sido absorbido, volvía a pasar. Les decía, en algunas de ellas fueron 5 o 6 veces que pasé el sellador, pero una vez que ya vi que estaba saturada esa fisura, lo que hice fue entonces ampliar mi capa de sellador 10 centímetros más o menos, 10 centímetros de cada extremo de la fisura, es decir, un ancho más o menos de unos 20 centímetros, 25 centímetros. Hice un sellado a lo largo de toda la fisura o la grieta que encontré, lo dejé secar y después de eso coloqué una primer mano de nuestro impermeabilizante. En este caso yo estaba utilizando nuestro Acriterm 5+2 fibratado. Coloqué, como les decía, más o menos unos 10 centímetros, unos 20 centímetros de ancho para que la grieta quedara al centro o la fisura y quedara una película de unos 25 centímetros recorriendo todo lo largo de la fisura o de la grieta. Pero no quedó ahí. Coloqué fui colocando sobre esta primer mano del Acriterm 5+2 fibratado, coloqué una malla de refuerzo, de manera que estaba siguiendo todo el largo de todas las grietas y las fisuras que me encontré, y coloqué esa malla de refuerzo sobre la película, sobre la primer mano del impermeabilizante Acriterm 5+2. Hasta ahí es donde tengo el proceso del video que estamos haciendo, porque está todo documentado en video, pero hasta ahí es donde quedó. Sin embargo, he hecho algunas visitas para evaluar y realmente porque la losa sí tenía filtraciones, sí tenía pues mucha humedad. Ahorita ha estado lloviendo y realmente ya no hay esa filtración, ya no hay esa acumulación de humedad, porque aparte era un entortado, no era realmente una losa completa, era un entortado de esos que se hacen o que se usan para nivelar las losas, pero que se había agrietado y se había fisurado. Entonces, tampoco podía usar aquí lo de cincelar en B, porque como les digo, no era la losa, era el entortado que se había usado para nivelar y tenía que utilizar este sistema. Pero hasta ahorita, en la visita posterior que hice, sí se ve que está funcionando bien. Lo único pendiente que me queda es hacer un sello general de la losa y aplicar ya el sistema completo con 2 manos. No voy a usar malla de refuerzo porque la usé solamente para la reparación de las fisuras y las grietas. Fue de verdad un sistema que estábamos probando, que le prometía la fuerza de ventas,
que íbamos a probar y realmente funcionó bastante bien. Entonces, hasta aquí está el video y está aplicado, les decía, en una losa que está recientemente, bueno, no tan reciente, tenía como 6 meses de haberse aplicado ese entortado, ya había pasado más de los 30 días que se requieren del fraguado del concreto y hasta ahora ha funcionado bien. Bueno, eso es lo que les quería mencionar de la reparación de las grietas o fisuras. Perfecto, Rose. Nada más tengo aquí unas preguntas, si no te molesta. Y con todo gusto, como dice Rosendo, ya estamos haciendo el video, estamos a la mitad por la contingencia, se vuelve un poco más lento, pero ya que lo terminemos se los vamos a pasar porque sí fue, la verdad es que es un gran éxito ese sistema que creó Rosendo para reparar grietas y puede ayudar mucho. Me preguntan por aquí en el chat, Alejandro Lizardi, dice, ¿cuál es la mejor manera para hacer los desniveles de la losa para que no se encharquen? Este es un trabajo de albañilería, Alejandro. Tiene que ser un albañil, básicamente. Este no es el tradicional, hágalo usted mismo, a menos de que sea un albañil el que esté haciéndolo en casa, el hágalo usted mismo. Pero sí, el trabajo de una nivelación de losa tiene que ser hecho, tiene que ser ejecutado por una persona que conozca lo de albañilería, porque debe de ser una proporción de cemento, de agregados, básicamente arena, y en el caso de la losa que yo fui a ver, era un agregado, pero no de la arena tradicional que conocemos. Era una arena utilizada, pero de arena de tezontle, que es muy ligera, que es como si fuera espuma de piedra en espuma, pero que le conocemos como tezontle, ¿verdad? De esta tradicional de color rojo o negro, este caso era negra, pero es una arena muy ligera. Se trata de que a la losa no le agreguemos demasiado peso. Y este entortado lo hicieron, les decía, hace como unos 6 meses, pero sí tiene que ser a través de un albañil que haga el desnivel de esas losas, ¿eh? Y dejarlo fraguar por espacio mínimo de 28 a 30 días. Pasado este tiempo, se me olvidó mencionarles ahí, la limpieza después de la hidrolavadora fue, no, perdón, antes de usar la hidrolavadora, fue una limpieza con el ácido muriático con dilución 3:1. Esto porque sospechaba yo, y así fue, que cada una de las fisuras y las grietas tenía gran acumulación de sales alcalinas. Y entonces con el lavado previo del ácido muriático se hizo una neutralización sobre esa superficie. Y posteriormente ya fue lo de la hidrolavadora. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, debe de ser a través de un albañil el que se tenga que hacer el desnivelado de losas. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta o duda? Sí, hay aquí algunos cuantos. Pregunta Iván y contesta Armando, nomás para ver si está completa la respuesta o puedes complementar algo más. Pregunta Iván, después de haber colocado una losa, ¿en cuánto tiempo se podría impermeabilizar? Contesta Armando Bautista, que normalmente tiene muy buenas respuestas, y gracias Armando por tu ayuda. Dice que normalmente el concreto tarda en curar 30 días. Ya después se puede colocar el imper o se puede poner un acelerante de concreto. ¿Qué opinas, Rose? Está bien, lo que mencionó lo mismo que dije, de los 30 días como mínimo para el fraguado, que es el tiempo mínimo requerido para los concretos alcancen su dureza y eliminen. Una parte es el fraguado y la otra parte es la eliminación o que salga las sales alcalinas, porque va a haber eflorescencia. La eflorescencia es esa aparición de las sales alcalinas y por eso ahí también mi recomendación es lo del lavado con el ácido muriático previo al sellado y previo a la lavada si no contamos con la Karcher, pues aunque sea manual, cepillo y agua, pero sí tiene que ser aplicar una mano de ácido muriático. Eso nos garantiza el que no haya la presencia de sales alcalinas. Perfecto. Tengo aquí unas dudas en el chat. Nomás antes estaba Juan Manuel Ochoa, que tenía levantada la mano. Juanito, ya le piqué para desbloquear tu micrófono. Le tienes que dar tú a aceptar que se desbloquee el micrófono. Ahí está. Ya lo tienes desbloqueado. Listo, Juanito. Tienes la palabra. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, Juanito. Yo tengo la siguiente duda. Ingeniero Rosendo, usted sabe, y bueno, yo creo que la mayoría sabemos, que las personas que vienen a comprarnos... Bueno, Perdimos Perdón, Juanito, se te trabó. ya estoy, ¿verdad? Sí, ya suena mejor.
Ok, son personas que van a impermeabilizar, pero que muchos no cuentan con la hidrolavadora. Algunos vienen por una cubeta, algunos otros vienen por dos. En este caso, ¿usted qué recomienda si no hay la hidrolavadora? Lo Número uno. mencionaste, Juanito, el uso de un cepillo y agua va a ser, es decir, recuerda que los métodos que tenemos de limpieza eran manuales y eran mecánicos, y en este caso no tenemos la hidrolavadora, pues hay que hacerlo a mano, ¿verdad? ¿Cómo es el método a mano? Pues ya sabes, la tradicional cubeta y el cepillo, ¿verdad? Para de barrer, para que podamos hacer, pero sí es indispensable que hagamos un lavado. El dejar lo más limpia posible la loza es lo que nos va a garantizar la adherencia del producto. Sobre todo nuestra primer mano de sellador, que aquí estamos estacionados en la parte del sellador, la limpieza es fundamental aquí porque seguramente hay mucho polvo en esas losas y el simplemente barrer no es suficiente. Pero sí recomiendo precisamente por eso lo del uso del sellador también antes del lavado, de este lavado de la loza. Pero de forma manual se puede hacer, pues. Ok, perdón. Número dos. Le voy a decir qué venimos haciendo nosotros aquí en Jalapa y que, bueno, a mí me ha funcionado. Yo lo que le recomiendo a la gente, en el caso del sellador, es de la cubeta de impermeabilizante, diluirla con más agua y de ahí hacer el sellador. Hacer una especie de 3x1 y aplicársela primero, obvio, si hay fisuras, grietas, que sería como mi primera mano de sellador. Ok. Dígame si es correcto Mira, Juan, haces muy buen lo que comentario. estamos haciendo. Sí, está bien. Nada más te voy a dar una recomendación de dilución de acuerdo a la calidad, al nivel de Acritern que estemos utilizando. En el caso del el más básico, voy a empezar por el básico, que es el 3 años. Nuestros impermeabilizantes se clasifican en 3, en 5, el 5 más 2, que es el fibratado, y el 10 años, que es el Aquaflex. La dilución, la dilución recomendada para utilizar como sellador en el caso de la Acritern 3 años es de solamente diluirlo hasta el 50%, porque como es nuestro impermeabilizante, el básico de todos ellos, si yo excedo más de esa dilución, voy a dejar una película, pero no es tan eficiente dejar una película muy diluida en este nivel de calidad, porque lo que necesito es que sí tenga una buena penetración sobre la superficie para que se adhiera, pero no lo voy a adelgazar tanto porque no me resiste más allá de esas 50%. Ya en el caso del 5 años, sí lo puedo diluir de 5 partes de agua por una de impermeabilizante de nuestro criterio. En el caso del 5 más 2, el fibratado, también es importante que se haga una dilución, yo creo que excesivamente del 100%. Si yo paso de esa dilusión en el 5 más 2 fibratado, la fibra se comienza a separar y tendríamos que ir separando esa fibra que se separa del impermeabilizante 5 más 2. En el caso del Aquaflex, sí se puede hacer la dilución hasta 5 partes de agua por una de impermeabilizante. Estos niveles de dilución que acabo de mencionar son importantes, sobre todo cuando se están llevando el 3 años, que es el básico. Juan menciona algo muy importante. La gente acude a la tienda, al distribuidor, para comprar, pero ese tipo de clientes, el hágalo usted mismo, no son los que se llevan la cubeta de 5 años, el 5 más 2 o el Aquaflex. Es la gente que se lleva el 3 años básicamente, y aquí es donde me preocupa el que respetemos esa dilución. Cuando se llevan, pues, no tendríamos mayor problema, sí funcionan, aunque les vuelvo a repetir, eso solamente en el caso de que no contemos con el Sellalcali. El más adecuado es el uso de este Sellalcali en la proporción que menciona aquí, 2 a 3 partes de agua. Pero sí se puede utilizar los impermeabilizantes como selladores en las diluciones que les mencioné. Si alguien tiene alguna duda, lo podemos repetir.
Ya la última, para que me quede más claro. Tenemos un pequeño problema de grieta. Por lo regular, lo que hace el albañil o el que impermeabiliza, pues no sé, se lleva 1 kilo, 2 kilos de cemento, arena y resana. Yo sé que hay productos especiales para resanar grietas. En este caso se trabajan unos base solvente y hay otros resanadores para grietas afibratados base agua, que es lo más recomendable. Digo, para la gente que no sepa, lo puede meter, en este caso, no sé, lo puede fabricar Acuario y pues es otro plus que daríamos nosotros. No, mira, Juan, en este momento yo les mencionaba, no tenemos la fabricación de este tipo de selladores. El hecho de usar los mismos materiales de la construcción, como mencionaste, cemento y arena, para reparación de esas grietas, sí es importante, por eso me regresé en esta lámina, el que hagan el cincelado en B. Si es la losa y permite hacer este cincelado, lo que en realidad va a asegurar que la grieta quede bien, bien sellada es este cincelado en B. ¿Por qué? Si es una fisura, basta con que se utilice alguno de los materiales, como dijiste, un sellador de cualquiera de esos tipos, pero si es una grieta, es ser cincelada. Y si no es cincelada, aquí me vuelvo a regresar a los métodos mecánicos, puede ser utilizado un disco de corte de estos con un pulidor y un disco de corte para concreto, para que en vez de utilizar el cincel vayan siguiendo a todo lo largo, pero el chiste de esto es abrir en forma de B, para que al hacerlo en una forma de B, entonces tengamos paredes donde cualquiera de los selladores que se va a utilizar, y puede ser acrílico, puede ser de poliuretano, puede ser el mismo material de cemento con arena, pero es importante que se haga ese cincelado en B o esa forma de abrir la grieta en forma de B para que haya paredes donde se agarre ese material. No funciona si lo ponemos nada más como un sellador que quiero embarrar sobre la grieta o a lo largo de la grieta con una cuña, o aplicarlo el sellador como una película que aplique sobre de este. No funciona. Les mencioné hace un rato, si pusieron atención, la forma en que yo lo utilicé, saturar perfectamente las fisuras con el sellador hasta que ya no absorbía más, y eso sí funciona. Lo estuve consultando con muchas personas y realmente sí lo vi funcionar, ya vi que sí es adecuado. No tenemos que fabricarlo y simplemente hacer uso de este Sellalcali en la dilución de 2 a 3 partes de agua, y sí me funcionó. Después de eso ya escuchaste que reforcé con una mano de impermeabilizante y la malla de refuerzo. Y sí funciona. Si esto, ojalá, y digo, no tengo todavía disponible el video, pero en el video lo vamos a ver y vamos a ver cómo sí es muy fácil hacer uso de este sellador. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a Ok. ti, Juanito. Paso a las preguntas del chat, Rosendo. Sí, Pregunta Ángel Canseco. sí. Cuando es un impermeabilizante fibratado, ¿ya no requiere malla? Y otra pregunta que también hace Ángel Canseco, dice, ¿y qué ventajas tiene un impermeabilizante fibratado a un normal acrílico? Ok. Nosotros, todos nuestros impermeabilizantes, no he hablado de ellos porque no he llegado a la parte de nuestros impermeabilizantes, estamos en la parte de problemas, causas y soluciones que encontramos aquí, pero nuestros impermeabilizantes todos son acrílico elastoméricos, todos, desde el 3 hasta el Aquaflex 10 años, todos son acrílico elastoméricos. El único diferente a los demás es el 5+2 fibratado, que ya trae una fibra que hace las veces, al secar la película, hace las veces o toma la función de una malla de refuerzo. Este 5+2, a mí en lo particular, es una de las calidades que más me gusta aplicar. De hecho, el video, por las grietas y fisuras que presentaba, elegí este porque haciendo uso de ese método para reparación de grietas y fisuras, fue el que elegí porque sé que es uno de los que tiene mejor desempeño. Digo, no hago un lado y por supuesto está el Aquaflex 10 años, pero la única diferencia con los demás es esa fibra que ya trae para convertirse en una membrana de refuerzo al momento de secar la película. Todos, por supuesto que las calidades aquí se diferencian también porque son para 3, para 5, 7 años, 8
años, que podría ser fácilmente el fibratado, y el 10 años, que es nuestro Aquaflex. Por supuesto que toda la diferencia entre cada uno de ellos es la cantidad de resina presente, que si recordamos en el segmento anterior, el generalidades de las pinturas, así como las pinturas se caracterizaban por ser de más tiempo de duración a mayor volumen de resina presente, también en los impermeabilizantes es lo mismo. Cuanta mayor sea la cantidad de resina presente en nuestros impermeabilizantes, su duración y su elasticidad también aumentan muchísimo. Entonces, esas son las diferencias, pero no tiene mayor diferencia el fibratado. Lo único que lo hace diferente a los demás es la fibra que ya trae para formar la película. ¿Qué otra pregunta? Perfecto, gracias, Ros. Me escribe en el chat Ab Salapa, de Ab Jalapa, me escribe que si le puedo dar la palabra. Sí, con todo gusto, y nada más antes de darte la palabra, nada más para explicar, le pueden picar ahí en la barrita de abajo, al lado del botón de chat, hay un botón que dice participantes. Ya que le piquen ahí, le sale un botoncito que dice levantar la mano. Y ahí me aparece quién levanta la mano y ahí es más fácil para que yo les abra la palabra, pero con todo gusto. Ya acabo de desbloquear tu micrófono y ya tienes la palabra. Te escuchamos. Sí me sale que se abrió su micrófono, pero no nos está diciendo nada. ¿Hay alguna otra? Bueno, también escribió por ahí por el chat, duda en el sellador. Antes podemos poner un resanador para grietas. Sí, correcto. De hecho, la reparación de las grietas, si nos fijamos en la secuencia que llevo aquí, las grietas y las fisuras, así como la nivelación de losa, este es un trabajo previo a la aplicación de un sellador. Todas las reparaciones que sean antes, como nivelaciones de losa, bajantes de agua, fisuras, grietas, todo eso es previo a la aplicación de la mano del sellador. Y si el sellador lo queremos usar para el sellado de las fisuras de la forma en que se los mencioné, pues eso es solamente usar el sellador en la reparación de las fisuras y grietas. Pero posteriormente se tiene que hacer una mano de sellador ya reparada las fisuras y las grietas. Se tiene que hacer una aplicación de una mano del sellador en toda la superficie de la losa, incluyendo las partes donde se aplicó la reparación de las fisuras y las grietas, haya sido cual haya sido el método para repararlas. Perfecto, Rose. La última pregunta que tengo de momento es de Pinturas Aquacor. Dice, buenos días, para aplicarlo en lámina de zinc, ¿le afectaría rebajarlo o aplicarlo directo sin rebajar? En este caso, la recomendación es aplicarlo directo. No requiere de aplicación de un sellador si es alguna lámina galvanizada. Lo que sí es importante tomar en cuenta en un tejado de lámina galvanizada es que me va a servir para sellar la unión de cada una de las láminas, que en muchas de las ocasiones el empalme entre láminas es por ahí donde hay filtraciones de humedad. Aquí lo importante es precisamente hacer la limpieza. Debajo, en esos empalmes, hay acumulación muchas veces de mucho polvo que pudiera afectar la adherencia de nuestro producto. Entonces, es importante que debajo de esos empalmes tratemos de hacer un lavado para que salga todo ese polvo y cuando apliquemos nuestro impermeabilizante no tengamos problemas. La otra cuestión que también es importante tener en cuenta en los tejados de las láminas galvanizadas es si hay alguna sección que presente oxidación, que presente corrosión. Los tejados de galvanizado sabemos que duran mucho tiempo, pero sabemos también que pasados muchos años de uso de estos tejados, ya presentan en algunas secciones corrosión, presentan oxidación. Si ese fuera el caso, ahí lo recomendable es tratar las secciones, solamente las secciones con oxidación, con presencia de corrosión, aplicarles la limpieza, la preparación que ya sabemos es retirar el polvo de óxido muy superficial y luego aplicar una mano de nuestro convertor, el convertidor de óxido. Y una vez que seca este convertor en las secciones oxidadas, ahora sí viene la aplicación de nuestro acriter en toda la superficie de la lámina, pero sin la presencia de un sellador. Puede ser directo. Perfecto, Rose. Me preguntan por aquí, este es un poco un tema comercial, pregunta Carolino,
que por qué es 5 más 2. Tratamos de hacer una diferencia como para mostrar que es fibratado, más nos dimos cuenta que ese nombre como que causaba un poco de conflicto con el consumidor y por lo tanto pues ya decidimos cambiar el nombre. Ya ahorita nada más están imprimiendo etiquetas que dicen 7 años para ya quitar ese conflicto de 5, 5 más 2, 7 y que no haya ese tipo de cosas. Ya se está haciendo puro 7 años. Gracias por estar al pendiente, Carolina. Y gracias, Armando, por tus buenos comentarios. Dice, muy importante diferenciar las grietas y fisuras, como está diciendo Rosendo, si son de menos o más de 3 milímetros. Si son de menos de 3 milímetros es por la resequedad del curado del concreto y como dice Rosendo, las puedes sellar con el mismo impermeabilizante, como estaba diciendo Rosendo. Si son grietas mayores a 3 milímetros es con sellador de poliuretano, abriendo la grieta en V, como explicó Rosendo, aplicando tu sellador y dejar secar. Posteriormente aplicar tu impermeabilizante. Muy importante que tengan esto muy claro. La diferencia de más o menos de 3 milímetros y hacer el uso de la grieta en B en caso de ser necesario. Ya, perdón, Rosendo, es que era un comentario muy importante y creí valía la pena. Es muy importante, de hecho refuerza todo lo que estamos comentando y como les decía, yo me apoyé en preguntar, hacer una encuesta con personas conocidas y dedicadas a la impermeabilización y si realmente ese método es el más eficiente. No tenía la mención de los 3 milímetros, bueno, dimensionarlas para diferenciarlas, ¿verdad? Pero más de 3 milímetros ya la consideramos como grieta entonces y menos de eso, pues una fisura que puede ser tratada con el mismo sellador. Muchas gracias, muy importantes comentarios. Bueno, Perfecto, Raúl. Son los comentarios que tenía de momento y las manos levantadas que tenía de momento. Creo que podemos seguir. ok, vamos a ver. Entonces, la primer mano. Ya pasamos la parte de aplicar nuestra primer mano de sellador y ahora viene nuestra primer mano ya de nuestro Acryterm, cualquiera de sus calidades. Es sin diluir sobre la superficie, ya sea con brocha, rodillo, cepillo de raíz o sistema de aspersión. Opcionalmente se puede aplicar una membrana de refuerzo sobre esta primer mano. Aquí lo menciona, muchas de las preguntas, y seguramente algunos de ustedes la tenían, era, ¿se puede o no se puede aplicar la membrana o malla de refuerzo? Esta membrana o malla de refuerzo es opcional, incluso en el que yo les mencionaba sobre el 5 más 2 o el 7 años fibratado, ese no la requiere. Sería como un paso adicional que le daría muchísima mayor resistencia, ¿sí? Pero no la requieren. Desde nuestro básico, que es el 3 años, no lo requiere, no es necesaria, es simplemente opcional, pero que le da mayor resistencia a la película, eso sí es cierto. Podemos aplicar esta membrana de refuerzo y la manera de aplicarla es, como vemos la imagen, en las imágenes que tenemos aquí, es inmediatamente que se coloca la primera capa, así fresca, se tiene que colocar la membrana de refuerzo sobre esta primer mano durante su aplicación. Aquí tiene que ser aplicado por 2 personas. La primera persona es la que aplica nuestra primer capa, nuestra primer mano de impermeabilizante y detrás de él tiene que venir otra persona que viene colocando la membrana o la malla de refuerzo. ¿Para qué? Para que esta malla de refuerzo sea colocada antes de que seque nuestra primer mano y quede fundida, quede perfectamente embebecida en la primera mano y de ser necesario incluso con otro rodillo, ir haciendo que no haya pliegues, que quede completamente fundida, les decía, sin pliegues, sin abolsamientos, muy importante, muy importante al colocar la membrana o la malla de refuerzo, que no haya ni abolsamientos ni pliegues, lo más posible planchada y embebecida sobre esta primer mano para que no genere problemas posteriores. Pero siempre va a ser opcional. La segunda mano, perdón, vamos a hablar de tiempos de oreo, porque no hemos hablado de tiempos de oreo. El aplicar nuestra primer mano de sellador, nuestro sellalcali, en 2 o 3 partes de agua por una de sellador, la debemos de dejar secar entre... Nada más, perdón, Rose, nada más por como estabas comentando el tema anterior, hago la pregunta que era de ese tema. Dice, en las cubetas de Imper Acryterm 3 y 5 años en la etiqueta dice que no es necesaria la malla. ¿Entonces significa que es fibratado? No, no significa que sea fibratado y lo estamos diciendo, lo estamos reafirmando precisamente en este párrafo, de que la membrana o la malla de refuerzo es opcional.
que es cierto que si la aplicamos aumenta su dureza, aumenta su resistencia, sí, sí la aumenta. Pero como les vuelvo a repetir, no son fibratados, excepto el 7 años, que ese sí lo tenemos así como fibratado. No traen fibra los demás, pero la membrana es simplemente un paso opcional. Si dice no la requiere es porque no es un paso que sea necesario, que sea crítico. Solamente cuando queramos aumentar la resistencia de nuestra película es cuando la vamos a colocar. Perfecto. Y pregunta Evarrear de RS. ¿Es Sí. obligatorio en junta de losas? Esta sí es una muy buena pregunta. Tanto la reparación de las grietas como las fisuras, la unión de losas, muchas veces la unión de losas viejas con losas nuevas, aquí podemos utilizar incluso desde el colado mismo de una losa nueva, de la unión de una losa nueva a una vieja, podemos utilizar nuestro Aquabond como aditivo para unión de concreto viejo a concreto nuevo. Y una vez que ya fraguó, ya pasaron los 30 días, si vamos a impermeabilizar, sí es recomendable, sí es muy recomendable el uso de la membrana, la malla de refuerzo a lo largo de toda la unión del concreto viejo con el nuevo. Tratarlo como si fuera una fisura o una grieta de estas que yo mencionaba. Primero, si es que se presenta alguna separación, alguna fisura en esta unión, entonces sí hay que saturarlo con el sellador, como yo lo había mencionado, y después de eso colocar unos 25 centímetros a lo largo de toda la unión, la mano del impermeabilizante con la malla de refuerzo. Eso en el caso de la unión de losas o en las esquinas, cuando son bardas contiguas, cuando son bardas que están junto al vecino y que hay uniones ahí, pues sí es necesario sellar estas, que no queden separadas. Sí es posible negociar con los vecinos para que se selle la entrada y que no queden espacios vacíos entre las bardas. Pero al hacer estas uniones, sí es necesario colocar esta malla de refuerzo, subirla unos 20, 25 centímetros también y colocarles la membrana o la malla de refuerzo en estas esquinas para las alturas de estas bardas. Incluso cuando las casas tienen, no solamente termina la losa plana, sino que hay bardas que se levantan por encima de la losa para definir o para protección, que lo usan como barandal o como protección de las losas. Entonces ahí es donde también es importante que se impermeabilicen estas bardas o las cadenas que a veces quedan sobresalidas. Todos estos espacios que quedan sobre las losas es importante también impermeabilizarlos y en las esquinas de ser necesario sí se debe de colocar esta malla de refuerzo. En todos esos lugares, Eva. Perfecto, Rose. Tengo aquí una pregunta nada más antes, como un tema comercial, se los comento, me hace el comentario el señor Samuel. Dice que por estadística, de cada 4 cubetas de impermeabilizante se vende una malla. Nosotros ya contamos con malla normal y reforzada, entonces sí vale la pena tenerlo como complemento, porque si es algo que se usa, es algo que la gente quiere, es algo que sí se vende, e incluso que es opcional, pues como dice Rosendo, sí viene reforzando un poco el imper. Entonces vale la pena sí usarla, ya que pues, refuerza y vale la pena sobre todo ofrecerla, ya que pues, por estadística sí se vende el producto. Entonces vale la pena tenerla pues, para generar más venta. Y perdón, Rosendo, que te interrumpí a la mitad, todavía tengo aquí unas cuantas preguntas. Dicen, A ver, ¿por qué? Y ya nada más para que no se me vayan a perder. Dice, ¿por qué el rendimiento cambia dependiendo los años? Dice que el Aquaflex 10 años mide 28, rinde 28 metros cuadrados y el 3 años 19 metros cuadrados la cubeta. ¿Cuál es la diferencia? la diferencia es recuerden que cuando veíamos los rendimientos de las pinturas, y les mencionaba yo aquí que es lo mismo, la cantidad de resina que hay presente en cada una de las calidades hace que el producto corra mucho mejor. Aquí se trata, eso sí les voy a hacer la aclaración, está pendiente todavía esta parte del rendimiento en el video que estamos elaborando, porque quedamos de sacar el rendimiento real obtenido, va a ser con el 7 años fibratado, pero sí hay una diferencia la cantidad de resina que presenta el Aquaflex 10 años, que tiene una brochabilidad, una facilidad de extender la película,
mucho mejor que lo que se extiende una película si utilizamos un 3 años, que es el básico, o el mismo 5 años. Sin embargo, este punto lo dejamos todavía, les decía, cuando hicimos la presentación con fuerza de ventas, lo dejamos pendiente para que obtuviéramos un rendimiento real en el caso del 7 años y pudiéramos darnos la opción de ofrecerles a ustedes un rendimiento más práctico, más real. Pero en general, la mayoría de los que han utilizado y gente de aplicadores coinciden en que el rendimiento de nuestros impermeabilizantes, sea desde el 3 años, el 5, el 7 años fibratado y hasta el Aquaflex 10 años, lo más recomendable es aplicar 2 manos y que esta cubeta de 19 litros nos rinda entre 20, 21 metros, 22 metros exageradamente. ¿Por qué? Tal vez nos pueda rendir más y por esa facilidad que tiene de extenderse el Aquaflex, que tiene mayor cantidad de resina, tal vez lo podamos extender de mejor manera. Pero en el caso de los impermeabilizantes, no se trata de una pintura para ver qué mayor rendimiento obtengo de él, sino se trata de dejar una película lo más gruesa posible para que resista esos movimientos mecánicos que tienen las construcciones, porque recuerden que deben de ser elastoméricos, deben de tener una flexibilidad y se trata de que dejemos la película lo más reforzada posible. Entonces, hablemos de rendimientos, los rendimientos deben ser entre 20 y máximo 22 metros cuadrados por cubeta de 19 litros en cualquiera de nuestras calidades. ¿Qué otra, Moy, tenías? Perfecto, Rose. Nada más un segundo, es que se me movió el chat. Acá está, perdón. ¿Se puede aplicar el impermeabilizante sobre prefabricado? Pregunta Luis Hernández. Sí se puede aplicar sobre los impermeabilizantes prefabricados. Lo importante, muy importante aquí, les decía, lo vimos al principio, es revisar si estos impermeabilizantes prefabricados, que son asfálticos, no presentan desprendimientos. ¿Por qué? Porque si hay un desprendimiento de esa membrana, nosotros vamos a impermeabilizar la parte alta, la parte superior de los impermeabilizantes, pero la parte baja está expuesta, está desprendida. Si tuviéramos alguna filtración de humedad y a lo mejor no se presenta en la parte donde esté presente el desprendimiento, a lo mejor es en una orilla de la losa. El agua siempre va a entrar por algún punto y va a recorrer, a lo mejor el recorrido fue hacia otro lado, no en donde se origina precisamente la filtración. Entonces se hace muy importante dos cosas. Revisar la adherencia, la buena adherencia de la parte desprendida de esos impermeabilizantes y si fuera necesario, pues tendríamos que retirar esa parte que está desprendida e impermeabilizar el resto de la superficie que esté bien adherida, pero reforzar esa parte donde hay desprendimiento y que tuvimos que retirar porque estaba falsamente adherida. Entonces, otro punto bien importante aquí, sí lo puedo aplicar sobre los prefabricados. Debo de aplicar la mano, aquí es donde se hace muy, muy importante el aplicar nuestra mano previa del sellalcali, y aquí sí con dilución solamente de 2 partes de agua por 1 de sellador, para asegurar la adherencia de nuestro sistema de impermeabilizante sobre este asfáltico. Eso es bien importante. ¿Alguna Perfecto, otra? Rose. Perfecto, Rose. Son las dudas que tenía de momento. Podemos seguir. Ok. Bueno, entonces, continuando con la presentación, hablábamos de que el tiempo de oreo entre las manos es bien importante. Para el sellador solamente requiere de entre 1 hora, tal vez 1 hora y media de secado y queda listo. Algo que les quiero mencionar aquí en los tiempos de oreo. Nuestro sellalcali está hecho de una resina acrílico elastomérica. Si por algo les recomiendo el uso del sellalcali, es porque es la misma resina con la que fabricamos nuestros impermeabilizantes, es con la resina que está hecho el sellalcali. Tiene una característica muy especial, que cuando seca esta película, esta resina, nunca va a perder el tacking al momento de secar al tacto. Siempre lo van a notar como que si estuviera pegajoso, como que tiene cierta pegajosidad, y esto es lo que nos asegura tanto la adherencia a la superficie como la adherencia, recibir la película del impermeabilizante y funcionar como una película de enlace
entre la superficie y la capa de nuestro impermeabilizante. Su tiempo de oreo, vuelvo a repetir, es de tal vez desde 50 minutos si hay muy buenas condiciones de temperatura y ventilación, y su tiempo máximo tal vez es de 1 hora y media. Pasado este tiempo ya podemos aplicar nuestra primer mano del impermeabilizante. Aquí dice que para la segunda mano se recomienda esperar de 6 a 8 horas. Esos son tiempos importantes que hay que respetar también. Y otra cosa, pasado este tiempo, también los impermeabilizantes, por ejemplo, el 5+2, el 7 años fibratado, el que yo apliqué para reforzar o para reparar las fisuras y las pequeñas grietas que se habían formado, a pesar de tener 24 horas, yo fui a revisarlo y pasadas 24 horas tenía ese mismo taqui. Lo que les decía, esta resina presenta esa característica, pero el tiempo que puede darme la pauta, si ya está adecuado lo del sellador, es que yo me pare sobre él y escuche cómo pegajosito, un poquito pegajoso se escucha, pero que no me quede yo pegado, ¿verdad? Ahí en la parte del sellador. Lo mismo en la primer mano del impermeabilizante para la segunda. Si ya pasaron las 6 a las 8 horas y siento como que está pegajoso, eso no se le va a quitar, aunque pasen 24 horas. Ya se puede aplicar la siguiente mano, pero el mínimo son de 6 horas lo que se debe uno de esperar. La otra cosa, y que también todo el mundo manejamos en los impermeabilizantes, es que la segunda mano se aplica en forma perpendicular a la primera mano que se aplicó. Es decir, la primera mano la podemos aplicar en forma vertical frente de nosotros, pero la segunda la tenemos que hacer en forma perpendicular, horizontal. ¿Para qué? Para que aseguremos que nuestro impermeabilizante llegue a todas las pequeñas cavidades que se presentan, o cuando hay gravillas, algunas gravillas que están pegadas ahí en la losa y ahí hacen brinquitos al momento de aplicar, ya sea sobre todo con rodillo, no tanto con cepillos, porque el cepillo sí nos asegura una mejor capa más uniforme y cubre perfectamente estas pequeñas gravillas que a veces hay sueltas en las losas. Pero en el caso de utilizar un rodillo, el rodillo sí es indispensable que cuando lo apliquemos este método de una segunda mano en forma perpendicular, para que aseguremos que la membrana se abrace perfectamente esas gravillas o llegue al interior de algunas pequeñas cavidades que hay. Bueno, ya finalmente dice aquí que para una mejor performance, y eso es bien importante, en el tiempo es necesario revisar a mitad del tiempo de vida útil para reparar y aplicar una mano del impermeabilizante sin diluir en las áreas críticas. No se refiere a que debe de aplicarse una mano general. Habla de áreas críticas. ¿Cuáles son esas áreas críticas? Precisamente esas gravillas o esas cavidades de las que yo les mencionaba que se pueden presentar, o en las esquinas, o en donde hay líneas de agua que bajan de los tinacos o de cisternas que están colocados en la parte alta y que guardan humedad, o esquinas que no se llegó bien el producto y se abolsó. Es decir, puntos críticos son aquellos puntos, e incluso se me ocurre ahorita, porque surgió la pregunta también en la presentación anterior, de que cuando hay las losas las utilizan como áreas para tender la ropa y hay paso peatonal. Entonces, cuando hay paso peatonal, el pasar sobre de la película del impermeabilizante constantemente va a ir desgastando la película, y en esta se pueden presentar algunos desgastes extremos que puedan llegar a desgastar y a adelgazar tanto la película, que pueda haber en las épocas de lluvia filtraciones. Entonces, aquí aplicar impermeabilizante en las áreas críticas es muy importante, y esto se hace, dice aquí, a mitad del tiempo de vida útil. Por ejemplo, si son 3 años, pues desde 1 año podemos subir, revisar si hay algún punto crítico que se esté presentando. Cuando empiezan pequeños puntitos críticos, pequeños fisuras o pequeños desgastes, lo que se presente, si esos los atendemos en ese tiempo y solamente hacemos una pequeña reparación en esa área crítica, lo que estamos haciendo es asegurar el tiempo de vida útil para cuando llegue a los 3 años, el producto llegue en las mejores condiciones, y si es necesario volver a impermeabilizar, pues será después de que pase su tiempo de vida útil, no antes, porque si atendemos estos puntos críticos, les aseguro que llegamos perfectamente a su tiempo de vida. Entonces, esto es importante, es de lo más importante que rescatar.
Lo siguiente, bueno, pues impermeabilizar las bases de Nada más, perdón, tinacos, perdón, Rose. tanques Nada más, estacionarios. todavía del tema anterior. Pregunta de Barrear de RS. Dice, ¿cuál es la probabilidad que un cliente aplique 5 años fibratorio y después de 3 días aún no haya secado? Yo quiero pensar que se encuentra todavía el tacking. Se encuentra el taque, no es que no seque. El 7 años fibratado, que es el que yo apliqué, les mencionaba yo, sí presenta esta característica. Esto se va a perder a través del tiempo. No es que no esté seco, es la característica que le da la resina que tiene ese tacking. ¿Qué es tacking? Les vuelvo a repetir, es eso como pegajoso. Y eso no es un defecto, simplemente que es el comportamiento de la resina y es la gran cantidad de resina que tiene. No lo vean como una desventaja, es una ventaja que tiene nuestro Imper, que va a pasar un buen rato hasta que ese tacking se vaya perdiendo y eso va a ser por la degradación que va a comenzar a sufrir por los rayos del sol, los rayos ultravioleta. Pero es que no haya secado, ya está seco, pero es eso pegajoso que nos hace pensar que cuando nos paramos sobre él, sentimos que está pegajoso todavía porque no haya secado, pero esa es su característica. Perfecto, Rose. Ya son los comentarios que tenía de momento, creo que podemos seguir. Ok, aquí lo de impermeabilizar, las contras de las bardas, ya les había mencionado con el vecino, todo aquello que esté por encima de su techo, elevar 15 centímetros del techo, las tuberías de agua y gas. En la imagen que tenemos aquí de abajo, podemos observar cómo hay líneas, ¿verdad?, a lo largo de esta losa, pero estas deben hacerse pequeñas bases para elevarlas. ¿Por qué? Si nosotros dejamos una línea de agua o cualquier de estos cables que luego colocan para los teléfonos, para las redes de televisión y circuitos, lo que sea. Todos estos hay que elevarlos. ¿Por qué? Porque es donde se presentan los puntos críticos. Es donde a lo mejor no entró el impermeabilizante, pero con el paso del tiempo, con movimientos, se mueven y entonces dejan expuestos puntos donde no quedó el impermeabilizante y por ahí va a haber filtraciones. Es por eso que se hace importante estos comentarios que vemos aquí. Perfecto, Rose. Nada más, perdón, tengo una pregunta aquí de Marisol González. Dice, ¿esto donde se muestra el tacking solo pasa en el 5 años o con todos? Puede pasar no es en el 5 años, es en el 7 años fibratado y en el Aquaflex en el 10 años. ¿Por qué? Por la gran cantidad de resina, el porcentaje muy alto de resina que tenemos en estos impermeabilizantes. Y sobre todo requieren de esa cantidad de resina para poder ofrecer el tiempo de garantía. Perfecto, Rose. Son las preguntas que tenía de momento. Ok. Les hablaba hace un rato de los rendimientos. Aquí tenemos una tabla y el área de la película que se puede aplicar con 1 litro de recubrimiento a un espesor constante está sujeto a los siguientes factores. La rugosidad y porosidad y forma, el equipo o herramienta con el que se aplica, ya sea una brocha, el rodillo, el cepillo de raíz, la pistola de aspersión, que también se puede aplicar si contamos con un equipo airless bastante robusto, sí se puede. La mano de obra, que es la que aplica el recubrimiento, si lo extiende de más o lo aplica generosamente, pues es el rendimiento que vamos a obtener. El sellado es importante, si se tiene un sellador en la superficie para que prehumecte y para que corra mejor el impermeabilizante. Las mermas, el rendimiento aproximado, aquí va a ser lo importante, dice aquí que el Acretern 3 años, el de 4 litros, tendría que estar rindiendo 4 metros cuadrados. El 3 años en presentación de 19 litros estaría en un rendimiento de 19 litros. ¿Qué significa esto? Que tendríamos un rendimiento aproximado para el 3 años de 1 metro cuadrado por litro. Si nos pasamos al del 5 años, el de 4 litros estaría rendiendo 4 metros cuadrados y el de 19 años, pero en 5 años, tendríamos un rendimiento de 20 metros cuadrados por litro. ¿Por qué aquí diferenciamos el de 5 años en 4 litros con 4 metros, que sería lo mismo que el 3 años, 1 metro cuadrado por litro? Porque cuando las cantidades o las capacidades son pequeñas, mucho del material se nos va a quedar en el rodillo o en el cepillo. Vamos a tener más mermas, pues. Son más considerables cuando la cubetita es solamente 4 litros. En cambio, en el 19 litros ya tenemos más material y la merma ahí nos hace rendir un poquito más.
En el 5+2, que es el 7 años fibratado, tenemos hasta hoy día calculado 4 metros cuadrados para la cubeta de 4 litros y 20 metros cuadrados para la de 19. Lo mismo que en el 10 años Aquaflex. Les decía, está pendiente que terminemos ese video, esa aplicación del 7 años fibratado, para que nosotros podamos ofrecerles un rendimiento, que eso lo voy a hacer, un servidor lo va a hacer, lo va a terminar, pero vamos a sacar ahí la estadística de rendimiento. Entonces, eso lo dejamos pendiente. Mientras tanto, les decía, porque la mayoría de los que hace aplicaciones coincide en que 20 metros cuadrados es el rendimiento real y más adecuado por los espesores de película que se requieren. Esta tablita, tomémosla como buena en tanto no tengamos algún otro dato. Y si alguien quiere hacer algún comentario adicional, pero la mayoría de los con quienes yo comenté estaban de acuerdo en que estos rendimientos deberían ser más o menos aproximados a esto que vemos en esta tabla. ¿Hay alguien que quiera participar, Moy? Perfecto, Rosy. Pregunta Matiel Santiago Pavón. Pregunta que al aplicar impermeabilizante y una capa de membrana, ¿cuánto tiempo debo dejar de oreo para aplicar la segunda mano? Cuando aplicamos la membrana de refuerzo, es como si hubiéramos aplicado nuestra primera mano. Esto debemos de esperar, ya vimos los tiempos, son de 6 horas mínimo antes de aplicar la siguiente mano. De 6 a 8 horas. Perfecto, Rose. Déjenme decir, sí, perdón, sí, no, perdón, sigue. Ahorita me vino a la mente. Hablo de los tiempos mínimos. Cuando hablo de tiempos máximos, es decir, hay quienes me dicen, oye, es que yo apliqué una mano, la apliqué la primera mano, pero porque llovió, por lo que tú quieras, ya no se pudo aplicar la segunda mano. ¿Cuánto tiempo puedo dejar la primera mano y aplicar la segunda? Aquí el tiempo máximo se toma como bueno después de las 6 horas, el mínimo, pero antes de las 24 horas. Y si pasa de 24 horas, escuchen esto porque esto es importante. Si pasa más de 24 horas de un día de haber aplicado la primera mano, tendríamos que volver a aplicar una siguiente mano de sellador para asegurar la adherencia entre las dos capas. Y esto se hace de suma importancia, sobre todo en las calidades 3 años y 5 años. Tal vez en el 7 años fibratado y en el 10 años, que les digo, permanecen con esa pegajosidad, con ese tacking todavía presente después de 24 horas, tal vez no se haga tan importante. Pero en el 5 años y en el 3 años que no presentan esta característica, aquí sí, si pasaron más de 24 horas, es bien importante que debemos aplicar nuevamente una mano más adicional de sellador, otra vez en dilución 3:1, para asegurar la adherencia de la segunda mano sobre la primera. Eso tómenlo muy en cuenta, por favor. Perfecto, Rose. Me comenta Joaquín Bello que no sabe si mencionaste que es importante recomendar en la aplicación de los impermeabilizantes que se pase 10 o 15 centímetros después del chaflán o canal de corte de agua. Sí, esto es cuando nosotros vamos aplicando normalmente, si respetan lo de aplicar, así como en carriles, como aplicar 1 metro, aunque no vayan a poner membrana de refuerzo, si se van aplicando secciones largas de impermeabilizante, el hecho de aplicar manos de traslape son generalmente 10 centímetros de traslape entre la primera capa y la segunda. Y si se aplica la membrana de refuerzo o la malla de refuerzo, todavía aquí es indispensable el hacer estos traslapes de 10 centímetros entre capa y capa. Gracias, Joaquín, también. Perfecto, Rose. Dice que también debajo de las marquesinas, nada más como para añadir a su comentario, son los comentarios que tenía de momento, Rose. Ok, bueno. Esta tabla les decía, tomémosla como buena porque sí es generalmente 1 metro cuadrado de rendimiento para los impermeabilizantes, lo más adecuado, sobre todo por los espesores de película. Bien, la siguiente aquí, pues es simplemente la terminación de nuestra presentación. Esta es una presentación que en un solo día la vemos, pero es muy importante ahorita en esta época que les decía, entramos casi a la fase de
temporada de lluvias, que es la temporada más alta de impermeabilizantes. Técnicamente, ya les comentaba, es la peor época para impermeabilizar, pero es cuando la gente está buscando impermeabilizar porque ya tiene el problema encima. Aprovechemos mucho, no quiero hacer, quiero más bien hacer un énfasis en el que aprovechemos la publicidad gratuita, bueno, gratuita entre comillas, ¿verdad? Porque nos da el hecho de que hayamos sido calificados como número 1 por la revista del consumidor, gracias a las pruebas que se realizaron a nuestro Aquaflex 10 años y que seguramente muchos de los que nos están viendo seguramente pueden corroborar esto del incremento o la solicitud, muchas llamadas a los distribuidores, muchas llamadas incluso a nuestra empresa donde tomamos pedidos, que llegan muchas llamadas por teléfono preguntando por nuestro Aquaflex porque quieren ese que salió publicado en la revista del consumidor. Aprovechémoslo, pero hagamos uso de todas estas recomendaciones que revisamos para que podamos tener los mejores beneficios del producto. Y bueno, también revisamos pues, las calidades, ¿no? Las calidades son ya les dije, el 3 años, el 5 años, el 7 años fibratado y el 10 años que es el Aquaflex. Si no hay alguna otra pregunta o duda, pues entonces impermeabilizantes lo concluimos hasta aquí. Perfecto, Rose. Nada más como comentario, y vale la pena para que todos lo tengan en mente. Ya está subido al Drive también la revista del consumidor para que ahí ustedes lo puedan encontrar. Está en la de Acuario, en la carpeta llamada Acuario, y hay una que se llama Revista del Consumidor Profeco. Ahí pueden encontrar la de 7 años, que fue la vez pasada donde salimos como número 1, con pura calificación excelente. Y también está la de 10 años, donde también salimos como número 1, como calidad excelente. Entonces, sí vale la pena mucho que la tomen, como dice Rosendo, como publicidad gratuita, llamémosla así. Me gustó como lo mencionaste. Es muy importante esto porque ya no es que nosotros, normalmente siempre todos dicen, pues tengo el mejor impermeabilizante, tengo la mejor pintura, pero ahí está que Profeco está detrás de nosotros diciendo que realmente sí tenemos la mejor pintura, sí tenemos el mejor impermeabilizante, y es algo que a la gente le gusta saber. Entonces vale mucho la pena que hagan mención con los clientes y que aprovechen esta gran publicidad, como dice Rosendo, porque pues tiene una gran labor detrás. Tenemos un gran imper, gracias al gran equipo de Pinturas Acuario. Vale la pena que con esta capacitación y el gran producto que tenemos, salgamos a vender, porque el mercado está afuera, el mercado hay, y hay un mercado enorme. Entonces sí vale mucho la pena que lo aprovechen. Voy a frenar la